Bienvenido a un ejemplo sobre cómo agregar dos fracciones con denominadores distintos. Lo principal a recordar es que, cuando sumamos o restamos fracciones, debemos tener un denominador común. La razón por la que necesitamos un denominador común es para sumar o restar partes o piezas del mismo tamaño. Entonces, para agregar dos fracciones, una vez que tengamos un denominador común, el denominador permanece igual. Y agregamos los numeradores. Mirando nuestro ejemplo, tenemos 3/5 más la mitad. Observe cómo no tenemos un denominador común y, por lo tanto, no podemos agregar estas fracciones en su forma actual. Si podemos determinar el mínimo común denominador, se llama el mínimo común denominador, que debería ser el mínimo común múltiplo de 5 y 2, que también es el número más pequeño que es divisible por 5 y 2. Y porque 5 y 2 no comparten ningún factor común, el mínimo común múltiplo de 5 y 2 serán 10. Entonces, 10 será el mínimo común denominador. Entonces, ¿qué queremos hacer? Es reescribir 3/5 y medio como fracciones equivalentes, con denominadores de 10, porque 5 por 2 son 10. Multiplicaremos el numerador, denominador de 3/5 por 2. Y porque 2 por 5 es 10, multiplicaremos el numerador, denominador de la mitad por 5. Entonces, ahora sabemos que 3/5 equivalen a 6 décimos. Y la mitad es equivalente a 5 décimas. Ahora, que tenemos un denominador común, en este caso, el mínimo común denominador, podemos seguir adelante y agregar las fracciones. El denominador permanece igual. Y sumamos los numeradores, 6 más 5 es igual a 11. Entonces nuestra suma es 11 décimas. Que ahora se simplifica porque el único factor común entre 11 y 10 es 1. Pero debido a que tenemos una fracción impropia, también escribamos esto como un número mixto. Esta es una fracción impropia porque 11 es mayor o igual que 10. Escribir la fracción impropia como un número mixto. Dividimos el numerador por el denominador, entonces tenemos 11 dividido por 10. Hay 1, 10. Y 11 una vez 10 es 10, restamos. Tenemos un resto de 1, entonces 11 décimos equivalen a 1. Y una décima parte. También muestremos esta suma, usando el modelo a continuación. Definimos que el rectángulo es un todo. Aquí, tenemos un modelo para 3/5, aquí tenemos un modelo para la mitad. Antes, podemos combinar estas dos cantidades, queremos que las partes o piezas sean del mismo tamaño. Entonces, si tomamos cada parte que es igual a 1/5 aquí, y cortarlo en dos pedazos. Aquí, aquí, y así sucesivamente. Las 3/5 partes de este programa equivalen a las 6 décimas que tenemos aquí. Y si tomamos cada pieza en este modelo, y córtalo en 5 partes o partes iguales. Esto muestra que la mitad es equivalente a 5 décimas. Y ahora que las piezas son del mismo tamaño, podríamos combinar estas dos cantidades, y vemos que tenemos un total de 6 más 5. O 11 partes o piezas. Donde cada pieza equivale a una décima. Dándonos la suma de 11 décimas. Vamos a mostrar la suma aquí. Entonces, cortaremos los rectángulos en 10 partes o piezas iguales. Las primeras 10 piezas constituyen 10 décimas o un todo, y luego tenemos una parte o pieza más. Eso nos da una décima más. Entonces tenemos una y una décima, u 11 décimas. Espero que hayas encontrado esto útil.